28 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. En su último libro, Ecuador entre dos siglos, Osvaldo Hurtado aborda el tema de las recurrentes crisis económicas y el modelo de economía que en cada caso se aplica. ¿Alguna vez hemos aplicado un verdadero modelo? Vamos a analizarlo junto a él. También Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo encargado de Alianza País. Frente a la división de Alianza País y su futuro, relevo de liderazgo y nuevos objetivos. Diálogo, consulta popular, crisis económica, proyectos sociales y lucha anticorrupción. ¿Se traiciona la revolución? Además nos acompañará Patricio Donoso, asambleísta de Creo, integrante del CAL. El juicio político al vicepresidente de la República y su bloqueo de 5 meses, con el vicepresidente en la cárcel sin funciones y acusado por el fiscal. Se continúan barajando alternativas a la censura y destitución. La Contraloría General del Estado determinó múltiples irregularidades en la negociación y ejecución de los contratos de venta anticipada de crudo a Petrochina y Unipec. Según el examen, los contratos fueron suscritos sin informes previos y generaron millonarios perjuicios al Estado. Estas ventas anticipadas sirven de garantía colateral al endeudamiento con China. El 20 de diciembre de 2012, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, firmó 2 contratos con Petrochina y Unipec, petroleras con las que se comprometió a entregar más de 80 millones de barriles de crudo por 6.108 millones de dólares. Los contratos se suscribieron para 8 años, pese a que la normativa de Petroecuador limita estos compromisos a 2 años de duración. La informalidad fue la tónica de la negociación según la Contraloría. No hubo informes técnicos, económicos ni legales, ni documentos que sustenten el beneficio para el país. La Contraloría también responsabiliza al directorio de Petroecuador, conformado en ese entonces por el ministro de Recursos Naturales, el secretario de Semplades y el delegado del Ejecutivo. Para el caso, el ministro coordinador de sectores estratégicos. Ellos no exigieron sustentos para la contratación, al punto que tomaron decisiones con informes verbales que no fueron plasmados en documentos como lo exige la ley. Pero eso no es todo. La Contraloría encontró que entre diciembre de 2012 y agosto de 2016, Petroecuador dejó de percibir 48 millones de dólares por la aplicación de una fórmula de cálculo del precio del crudo ecuatoriano perjudicial para los intereses del país. Esa fórmula tampoco pasó por Petroecuador, sino que fue sugerida por la consultora internacional Arthur D. Little. Otra de las ilegalidades pasa por los embarques de crudo. Según la ley, estos debían llegar a las refinerías de los compradores. Pero de los 226 cargamentos enviados hasta el 2016, 115 fueron a Estados Unidos, 38 a Chile, 30 a Perú y solo 3 a China. Petroecuador terminó enviando cargamentos a 17 destinos de todo el mundo. El control también fue una de las fallas. La gerencia de Petroecuador nunca nombró al administrador de los contratos. Por tanto, estos no tuvieron el seguimiento que manda la ley. En la misma tónica, el gerente de Comercio Internacional suscribió 5 alcances a los contratos. Todos para modificar la fórmula de cálculo del precio del crudo ecuatoriano. Y ninguno de estos contó con los informes previos para su suscripción. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Cada día que pasa, la transparencia propiciada por el presidente Lenín Moreno libera demonios de la caja de Pandora de la llamada década ganada. Según Contraloría, resulta que el Estado no solo sufrió caída en el precio del petróleo, agravada por contratos que establecen costos de producción que no dejan nada para el Estado, sino que además se vendió anticipadamente el petróleo del gobierno que venía después. Pero permitir que todo esto se conozca, algunos lo consideran una traición. ¿Traición a qué? Al abuso, al engaño, a los intermediarios. Así ha sido. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Un libro de Osvaldo Hurtado, Ecuador entre dos siglos, completa la trilogía empezada en 1969 con Dos mundos superpuestos y que continuó en 1977 con El poder político en el Ecuador. 40 años después, el Ecuador continúa envuelto en el círculo de las crisis económicas y los modelos económicos.
Examinaremos los vaivenes del modelo ecuatoriano que despierta encendidas pasiones políticas, hasta el punto que las palabras neoliberal o comunista constituyen insultos degradantes. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, encantado. Muy buenos días. En el corto espacio de la televisión ensayemos a examinar lo que se puede llamar el modelo ecuatoriano desde la dictadura militar hasta el momento actual. Empecemos con la primera etapa, el gobierno de Roldós Hurtado, luego el empresario Febres Cordero y el socialismo democrático de Rodrigo Borja. ¿Cada uno impuso un modelo o los factores externos e internos los moldean? Bueno, hay dos gobiernos que en el periodo estudiado en mi libro se parecen mucho, porque los dos intentaron darle al Estado un papel predominante y reducir la participación del sector privado. Fue el caso de los gobiernos militares de los años 70 y del gobierno de Correa en los últimos 10 años. Los dos, como consecuencia de las políticas que siguieron, crearon un Estado tan grande, tan opulento, que cuando cayó el precio del petróleo no pudo financiarse. A mí me tocó realizar un ajuste económico para corregir esta irregularidad, esta inconveniencia. Y al gobierno del presidente Moreno le correspondería hacer lo mismo, ¿no? Pero hay una serie de elementos heredados extremadamente complejos que tornan esta tarea muy difícil, ¿no? Pero bien, de eso creo que hablaremos a lo largo de la entrevista. Bueno, después de la experiencia de Febres Cordero, que se quiso aplicar un modelo liberal, empresarial, pasamos al socialismo democrático de Rodrigo Borja y luego al neoliberalismo de Sixto con su ideólogo económico Alberto Dajic y a lo que usted llama las indefiniciones de Alarcón, Mauat, Noboa, Gutiérrez y Palacio, girando sobre el torbellino de la crisis perfecta del 99. ¿Qué responsabilidad tuvo la huella del neoliberalismo en que la máquina del tiempo nos haya regresado a 40 años atrás? En realidad, en estos 40 años no hemos tenido un gobierno claramente neoliberal, ¿no? Ni siquiera liberal. No hemos tenido un gobierno que siga una política económica similar a la de Chile, para poner un ejemplo, aquí en el continente, o similar a la seguida en los Estados Unidos o en los países europeos o en el Japón o en la misma China, ¿no? La política económica de todos los gobiernos ha sido parcialmente a favor del mercado y preponderantemente a favor del Estado. El gobierno del presidente Febres Cordero comenzó siendo liberal y terminó siendo socialista, entre comillas, o estatista, ¿no? Y lo mismo ha sucedido incluso con el gobierno de Correa, que comenzó siendo socialista y terminó de neoliberal, ¿no? Porque propuso la privatización de la empresa de aviación TAME, del Banco del Pacífico, de varias centrales hidroeléctricas, contuvo el aumento de salarios de los empleados públicos, incluso de los empleados privados. Entonces, esta discusión neoliberalismo a la que se le culpa de todos los males del Ecuador no corresponde a la realidad. Y el libro está, al que usted ha citado bondadosamente, está lleno de evidencias que confirman lo que acabo de decir. Es decir, que el modelo estatal que estableció la dictadura hace 40 años ha sido tan fuerte que ha permanecido a través del tiempo, simplemente con modificaciones circunstanciales, tanto con los gobiernos de Borja, de Febres Cordero, de Durán Ballén, en el sentido de procurar una flexibilización laboral o una apertura económica, pero también siempre en relación a los problemas de crisis, porque todos han estado con problemas de crisis del precio del petróleo, del fenómeno del Niño, de la crisis de la deuda. Claro, era explicable que los gobiernos militares de los años 70 sigan una política económica estatista, porque ese era el pensamiento predominante en América Latina y en realidad en el mundo, ¿no?
En aquella época se consideraba que la Unión Soviética, con su socialismo de Estado, prevalecería sobre el capitalismo de Estados Unidos, de Europa y el Japón, ¿no? Pero 40 años después, ¿no?, cuando ya colapsó la Unión Soviética, cuando Rusia y los otros países de Europa del Este y muchos del tercer mundo dejaron a un lado el socialismo y el estatismo, que venga al Ecuador un gobierno en el siglo XXI, además presidido por un economista, que estudió en el extranjero, en Europa y en los Estados Unidos, y que algo debió aprender ahí, y algo debió enseñarles esas universidades de la forma como debía mirarse el mundo, que ese economista aplique ese modelo, pues es inexplicable. Y yo diría, es acusable, ¿no? No hay derecho, no hay derecho de que Correa haya gobernado el país de esa manera. Digamos, sería explicable por la bonanza, porque la bonanza petrolera facilitó que haya un Estado con grandes recursos económicos para hacerlo. Pero es explicable, aceptable, que se lo quiera mantener actualmente, que ya no existen esos recursos. Bueno, era explicable por lo que tú acabas de decir, ¿no? Pero para eso existe la ciencia económica, para eso existen los ojos, los oídos. Solo había que leer las revistas, los periódicos del mundo y los libros que probablemente tenía como lectura obligatoria Correa en esas universidades, para saber que aquello que hizo no debía hacer porque estaba destinado al fracaso. Ahora, más lamentable es que un gobierno que critica la política económica de Correa, que inculpa indirectamente a los funcionarios que ejecutaron esa política, siga las mismas líneas de gobierno económico del presidente Correa, del dictador Correa, para hablar con propiedad. Bien, eso es inexplicable. Y han pasado 6 meses. Yo puedo entender que por razones políticas el gobierno de Moreno postergue algunas decisiones económicas, pero no puede expedir leyes, no puede proponer proyectos, ¿no?, para empeorar los problemas económicos del país, como acaba de suceder con el que está tratando la Asamblea Nacional. Ahora, entre tanto, en el mundo exterior, porque tenemos una realidad, la realidad del Imperio Soviético, el modelo de socialismo de Estado, muchos países que lo seguían, pero actualmente los paradigmas socialistas exitosos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el socialismo escandinavo, con el comunismo chino y su política socialista de mercado? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos socialismos de Estado? China era un país pobre, paupérrimo. En China la hambruna era un problema de Estado. No podían alimentarse bien los habitantes del gigante asiático durante el gobierno comunista de Mao Zedong. Lo sucedió ese viejo sabio llamado Deng Xiaoping, que adoptó en China el capitalismo. En ese país no existe el socialismo, existe un sistema económico capitalista. Pero sería un capitalismo de El Estado. dirigente chino que acabo de citar llegó a decir que enriquecerse es glorioso. Bueno, eso fue dicho por un comunista. Cierto es que hay un capitalismo de Estado, pero también hay un fuerte capitalismo privado. La sociedad que más millonarios ha creado en el mundo en los últimos 30 años es la República Popular China, dirigida por el Partido Comunista. Bien, Correa ¿no leyó algún libro sobre esto? ¿No estudió en las universidades lo que acabo de decir? ¿Dónde vivió él? En el espacio exterior, en Marte, en Venus, en algún expoplaneta. Ahora, la relación de China con la comunidad internacional, porque mucho también se habla y se combina esto de los socialismos de Estado con la soberanía. ¿Cuál es la relación de China, por ejemplo, con el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera? Porque se ve algo aquí en el Ecuador políticamente como algo indeseable,
a ciertos organismos internacionales, pero hay organismos que tienen una función en el mundo y son con ellos que si se quiere ir a un mundial de fútbol hay que ir con la FIFA, si se tiene un problema comercial con la OMC, un problema de salud con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuál ha sido esta relación de China con el mundo, con la comunidad internacional? Bueno, yo he visitado China 3 veces. La primera en el año 1984 y la última ya bordeando el siglo XXI. Y en esas visitas, sobre todo en las 2 últimas, siempre pregunté a los líderes, a los dirigentes del gobierno chino, que me dijeran las 4 o 5 razones de su éxito económico. ¿Cuál fue la contestación? Inversión extranjera. Pero yo les diría a los ecuatorianos que compran productos elaborados fuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es la marca predomina? Aquella que dice hecho en China. Y no son marcas chinas, son marcas de los Estados Unidos, marcas de Europa, marcas japonesas. Bueno, al gobierno revolucionario popular de China, que se dice comunista, no le importa que vayan los americanos e instalen sus fábricas, todo lo contrario, les conceden toda suerte de privilegios. ¿Por qué Moreno y por qué Correa tienen que ser más papistas que el Papa? Tienen que ser más socialistas que la República Popular China. Que es la segunda imposible entender mundial. este absurdo. Así es. Osvaldo Hurtado, bueno, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Encantado, encantado. Bueno. Al volver estará con nosotros Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo encargado de Alianza País. El movimiento de gobierno con 2 directivas. La razón de la división, la acusación al presidente Lenín Moreno de traicionar a la revolución por dialogar y convocar a una consulta popular en cuyo contenido está la reelección indefinida. El Tribunal Contencioso Electoral resolverá la situación. Ya regresamos, siga con nosotros. Ricardo Zambrano, asambleísta por Manabí, fue designado secretario ejecutivo encargado de Alianza País en la sesión extraordinaria de la Directiva Nacional presidida por el presidente Lenín Moreno. Se informó que en la sesión estuvieron unos 21 directores provinciales. Ricardo Zambrano, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, buenos días a todo el territorio nacional. Bueno, en efecto, se ha tomado una decisión muy importante, no solamente para nuestro movimiento, sino para todo el Ecuador. Necesitamos construir una nueva era país en la cual tengamos un movimiento que consulte las grandes decisiones a sus bases, un movimiento que rinda cuentas, un movimiento en donde la formación no solamente sea un postulado, sino que sea una realidad, un movimiento que permita eliminar cualquier discrecionalidad que exista en la selección de sus candidatos, un movimiento que cumpla y haga cumplir su manifiesto ideológico, un movimiento que también sancione cuando los militantes se alejen de sus estatutos. Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva a quien usted reemplaza, asegura que en la sesión que los designaron no hubo quórum. Existe acta de la reunión con las firmas de los asistentes, ha sido entregada al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo se va a resolver el contencioso entre ustedes en el partido? Alfredo, permíteme decirle que nosotros vivimos en un Estado de Derecho y en ese sentido nosotros tenemos que regirnos por los organismos que controlan, en algunos casos, cuando es meritorio, las relaciones dentro de las organizaciones políticas. Entonces, la única lista que hay registrada y que es válida es la que reconoce el CNE. Por lo tanto, hablar de que hay más de una directiva es un error. Hay una sola directiva que preside el presidente Lenín Moreno y obviamente ante un acto irregular como el que se presentó el 31 de octubre de este año, se suspendieron algunos compañeros y estamos encargados de algunos espacios
María Fernanda Espinosa y Ricardo Zambrano como secretario del movimiento encargado. El presidente Lenín Moreno fue destituido de la presidencia de Alianza País por traición a la Revolución Ciudadana, por dialogar con los enemigos de la revolución y convocar a consulta popular para revertir la reelección indefinida que favorece al expresidente Correa, entre otros, pues también favorece a prefectos y alcaldes. ¿Hay el apoyo suficiente de alcaldes y prefectos para que la consulta se revoque la reelección indefinida? Bueno, yo creo que más allá de que existe una convocatoria, una consulta popular, tenemos que evaluar qué es lo que se trata de hacer con esta consulta. En esta consulta se quiere iniciar una franca y directa lucha contra la corrupción. Por eso, en esta consulta se está diciendo que quienes cometan actos de corrupción perderán su vida política y también sus bienes. En esta consulta estamos diciendo claramente que estamos garantizando los derechos de los niños, de los adolescentes, quienes también hayan sido sujetos de delitos sexuales. En esta consulta estamos promoviendo un modelo sostenible en el tiempo a través de la protección de nuestros recursos naturales. Entonces, es bastante difícil comprender cómo algunos compañeros están indispuestos en cuanto a comenzar a dibujar el nuevo país. Necesitamos reconciliar al Ecuador. Yo no entiendo, Alfredo, por qué hay personas que quieren seguir en el pasado. El Ecuador exige que tengamos soluciones a una contracción económica que no solamente está presente en Ecuador, sino en algunos países de la región y también en el mundo. La gran aceptación popular del presidente Lenín Moreno se sustenta en haber dado la libertad a las otras funciones del Estado para que procesen la corrupción en el Ejecutivo. Ahora mismo está preso el vicepresidente de Glass, varios ministros, otros se encuentran prófugos, como el excontralor también. ¿Cómo se ha recibido en las filas de Alianza País esta depuración? ¿Es solo una minoría que apoya a los compañeros corruptos? Tenemos un gran apoyo, un amplio apoyo. Yo no creo que exista en el Ecuador militantes del país que apoyen la corrupción. Lo que ha habido es una falta de control. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos que asumir la responsabilidad para que este tipo de falta de control no se vuelva a producir, a generar dentro de lo que queremos hacer hoy en día en el país. Contamos con un líder, con un presidente como Lenín Moreno, que tiene una gran aceptación y a través o alrededor de ese nombre tenemos que construir la nueva era para el Ecuador. Repito, tenemos que reconciliar el Ecuador para comenzar nosotros a crecer como país. Sin embargo, a pesar de las discrepancias, el bloque de asambleístas de Alianza País permanece compacto en no permitir juicios políticos después del juicio en ausencia al excontralor. ¿Cuál es la motivación que se percibe en la Asamblea de esta decisión incoherente con la lucha anticorrupción que plantea Lenín Moreno? Bueno, aquí permítame, Alfredo, ser muy claro en enfatizar de que tenemos una mayoría dentro del bloque país en la Asamblea Nacional que está dispuesta a analizar, a debatir, a discutir incluso temas como el juicio político al vicepresidente o a cualquier otra persona que haya sido objetada en su andamiaje como representante del Ejecutivo. Es decir, lo que no podemos seguir procurando o lo que no podemos dejar pasar es la posibilidad de que exista el debate ante una exigencia de país y del Ecuador de ver que ciertos servidores públicos no han sido claros en su ejecutoria como tal. El propósito político de la consulta popular es limpiar el mandato popular de Lenín Moreno y consolidar su liderazgo en Alianza País. Bueno, yo creo que más allá de consolidar el liderazgo de un hombre, de un líder como Lenín Moreno, se trata de utilizar ese liderazgo para comenzar a construir el Estado que queremos. Obviamente, nosotros seguiremos trabajando en consolidar un Estado incluyente y equitativo. No podemos, eso sí, seguir anclados en el pasado y haciendo comparaciones que no nos llevan
a ningún destino positivo. También tengo que rescatar que más allá de los logros que se hayan cometido en estos últimos 10 años, hay que regenerar el plan económico de tal forma que distribuya, que garantice que la mayoría de los ecuatorianos pueden acceder a los beneficios del Estado. Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo encargado de Alianza País. Gracias por su participación en Contacto Directo. Bueno. Gracias, doctor. Cuando regresemos estará con nosotros Patricio Donoso, asambleísta nacional de Creo, integrante del CAL. El juicio político al vicepresidente Jorge Glass y las alternativas que plantean a su bloqueo. Pausa y volvemos. Siga con nosotros. La asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, respecto a la postura del CAL de bloquear juicios políticos contra funcionarios del Ejecutivo y concretamente al vicepresidente Jorge Glass, señaló lo siguiente. Veamos. Tienen que cumplir con su deber, pero recordemos que los tiempos corren y si, digamos, les da un acto de honestidad al CAL, que se ha unido siempre como un puño para encubrir la corrupción en este país, y dan paso al juicio político, recordemos que esto tiene varias etapas, tendría que ir a la Corte Constitucional, Comisión de Fiscalización, y así se va empantanando y el tiempo corre, y yo me temo que a lo mejor a lo que están jugando es que por el paso del tiempo el vicepresidente quede destituido a través de la ausencia definitiva y no sea realmente la Asamblea Nacional que en un acto ejemplificador lo censure y destituya por todos los evidentes actos de corrupción. Patricio Donoso, asambleísta de Creo, miembro del CAL. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la entrevista. A ver, en espera de que se cumpla el Ministerio de la Ley y declarar el cargo en abandono, ¿esto sería un acuerdo con sectores de la oposición o es decisión de Alianza País? No. Cometieron un primer gran error, Alfredo, el 18 de julio, cuando la mayoría oficialista impidió que el proceso del juicio político al vicepresidente Glass sea remitido a la Corte Constitucional como corresponde, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución. Y bien sabe usted y la opinión pública que me ve y me escucha a través de Coavisa, que 2 errores no hacen un acierto. Espero, tengo la convicción de que no van a cometer el segundo error, que sería en esta semana negar la petición de juicio político al vicepresidente Glass. Porque nadie en su sano juicio puede negar que un funcionario que tiene serios indicios de responsabilidad penal, que incluso está preso, no tenga responsabilidades de orden político. Alfredo, el 4 de junio del 2013, el expresidente Correa suscribió el decreto número 15, que le entregaba la ejecución, y escúcheseme bien, el control de las áreas estratégicas al vicepresidente Glass, quien tenía apenas 11 días en el cargo. Y todos sabemos que no ha habido tal control en las áreas estratégicas. Tal descontrol ha habido que la robadera, como decimos los quiteños, se produjo allí, en las áreas estratégicas, no en el Colegio Eugenio Espejo, no en el Club Deportivo Aucas, no. Esa a ver, pero el asunto, se ha producido en las áreas estratégicas. El asunto es que el CAL se arroga funciones en el caso del vicepresidente, pues examinan las pruebas cuando eso corresponde a la Comisión de Fiscalización. Además, según la Constitución, el dictamen de admisibilidad corresponde a la Corte Constitucional. Es tan compacta la mayoría de Alianza País que ni siquiera se puede analizar esta situación en el Pleno, solamente es tema del CAL. Yo tengo la convicción de que esta vez, que será mañana o pasado, el CAL va a aprobar el juicio político al señor Glass. Porque bien dice usted, el CAL no es juez. El hacerlo sería prejuzgar a un funcionario que tiene que ser juzgado en el plenario legislativo, que es donde se sustancian las pruebas de cargo y las de descargo que serán o deberán ser presentadas por el vicepresidente. El CAL no tiene otro camino que pasar a la Corte Constitucional la petición del juicio, que ha cumplido todos los requisitos. Primero, 46 firmas como mínimo, hay más de 60. Segundo, el anuncio de las pruebas, escúcheseme bien, el anuncio de las pruebas, porque las pruebas como tales se sustancian luego en el juicio, porque si no estaría arrogándose, bien dice usted, Alfredo, la función de juzgamiento por parte del CAL. Ese fue el primer gran error que comenté hace pocos minutos, el 18 de julio. Hoy no va a cometer ese segundo error, porque esto sería irse contra el clamor nacional y la petición expresa de hacer una cirugía mayor a la corrupción. Por tanto, la convicción de que los indicios de responsabilidad penal están allá,
en la Corte Nacional. En cambio, la certeza de la irresponsabilidad política del vicepresidente al haber permitido que pase lo que ha pasado, donde hay 12 funcionarios y el tío de él, el señor Rivera, que no es funcionario público, en juicios penales. Nadie en su sano juicio puede negar la responsabilidad política de quien, desde el 4 de junio del 2013, tenía la responsabilidad del manejo y el control de las áreas estratégicas. Pero algunas veces la oposición ha pedido al vicepresidente la renuncia, que sería como un escape administrativo. ¿No ha sido tibia la oposición en su insistencia? No. Hemos pedido formalmente la renuncia del vicepresidente, que sería lo más sano. Mire, las comparaciones son odiosas, pero en Uruguay el vicepresidente renunció por un tema de una tarjeta de crédito de $4.500. No es del monto, es del hecho. No ha renunciado el vicepresidente, pues tenemos que ir al juicio político que devendrá en la censura del mismo y la destitución del vicepresidente. Es que eso es lo que corresponde a un país civilizado, en un país democrático, donde se dan procesos de fiscalización que son naturales con la democracia. Lo que sucede, Alfredo, es que en los últimos 10 años no han habido procesos de fiscalización y hay algunas gentes que se asustan. Le doy un ejemplo. En España nomás, el presidente Rajoy está rindiendo cuentas al Congreso de los Diputados de España todas las semanas. El artículo 233 de nuestra Constitución claramente dice que no habrá funcionario público alguno exento de rendir cuentas. Y lo que queremos es que el vicepresidente Jorge Glass rinda cuentas de su accionar, donde tendrá la oportunidad de demostrar sus buenos quehaceres, de haberlos, donde podrá presentar las pruebas de descargo frente a las pruebas de cargo que son durísimas. Todos los días asoman nuevos indicios. ¿Y está asegurado de que él puede asistir al juicio político? ¿No existe ninguna disposición legal por la cual el juez, por ejemplo, no puede permitir su presencia en la asamblea? ¿Se lo juzgaría en ausencia como al Polit? No, tendría que asistir. El Polit se largó del país y no asistió al juicio y nosotros le combinamos a que asista. No lo hizo, estuvo fuera del país. El señor Glass, el momento en que se apruebe este proceso, vale decir, la aprobación del CAL esta semana, luego la Corte Constitucional, que también tiene que ver las formalidades, no son jueces en un juicio político, y luego el plenario, tendrá el vicepresidente todas las garantías para acudir a la Asamblea, responder las preguntas que debe responder. Yo, por ejemplo... Respecto a las formalidades, por ejemplo, la Constitución en su artículo 129 imperativamente dispone que para el juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo, como insisten algunos de Alianza País. Y agrega que si de la censura y destitución derivan indicios de responsabilidad penal, se pondrá en conocimiento del juez competente. Esto significa claramente que el juez político, que es la Asamblea, no está supeditado a la función judicial, sino al revés. ¿A qué le temen entonces con el juicio político? ¿A mayores desprestigios? Así es. Los dos juicios se estarían llevando paralelamente. El juicio penal, que está avanzando, y el juicio político, que es diferente, por cuerdas separadas, que significa la acción fiscalizadora de la Asamblea. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, el juzgar al vicepresidente en un juicio político. Por tanto, lo que penalmente suceda, allá los jueces. De tal manera que debemos ser absolutamente propositivos en que el juicio político se lleve a cabo. Repito, no puede ser posible que las 5 primeras noticias de todas las radios y televisoras del país están ocupadas por casos de corrupción y generalmente inherentes al señor Glass. Ya es hora de que el señor Glass sea juzgado, pasar la página y que el país se preocupe de temas inherentes a la generación del empleo productivo, Patricio Donoso, a la generación de riqueza. Asambleísta de Creo. Dígame. Y miembro del CAL, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Buen día. Nos despedimos por ahora, pero tienen una nueva cita mañana a las 7 de la mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.